Muy buenos días. Qué padre que ya estás conectado y preparado para nuestra reunión de hoy. Así que bienvenido a Ríos al Desierto Tulancingo. Nos gustaría saludarte, así que te invito a abrir nuestro chat en vivo y escribir para saludarnos los unos a los otros en amor fraternal. Mientras lo haces, ¿por qué no le dices a la persona que está a tu lado, hoy es un buen día para exaltar a Dios? Vamos, díselo, hoy es un buen día para exaltar a nuestro Dios. Muy bien, excelente. Ahora prepara tu vida para ser ministrada, empezando con nuestro tiempo de adoración. Maravilloso, maravilloso es lo que eres tú, radiante, radiante. Brillas más que el sol, glorioso, glorioso. Te llamamos hermoso Dios, glorioso Rey. Mi vida rindo a tus pies, Cordero de Dios, digno de amor, mi adoración te entrego. Santo, Santo, el cielo cantará, digno, digno. Tan merecedor, justo, justo. Te llamamos hermoso Dios, glorioso Rey. Mi vida rindo a tus pies, Cordero de Dios, digno de amor, mi adoración te entrego. Mi adoración derramo sobre ti, mi alabastro desparramo para ti. El olor de mi perfume te daré, prodigo mi amor sobre ti. Mi adoración derramo sobre ti, mi alabastro desparramo para ti. El olor de mi perfume te daré, prodigo mi amor sobre ti. Hermoso Dios, glorioso Rey, mi vida rindo a tus pies, Cordero de Dios, digno de amor, mi adoración te entrego. Mi
Con esa misma actitud de adoración, te invito a que leamos juntos Primera de Crónicas 16 del 28 al 31. Dice: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrese los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Es momento de dar a nuestro Señor la honra debida, trayendo nuestros diezmos y ofrendas delante de él.
Él es el Rey soberano de todas las áreas de nuestras vidas, las cuales incluyen también nuestras finanzas. Así que toma tu diezmo u ofrenda en tu mano y repitamos juntos la declaratoria del día de hoy. Dice: al dar mi ofrenda hoy, te honro, doy con un corazón de fe, doy de lo que ya he apartado para el Señor, mis diezmos y mis ofrendas, doy creyendo que Dios usará mis dones para sus propósitos. Dios engrandecerá mi fe para llegar a ser una línea de bendición para los propósitos de Dios. Úsame, Señor, derrama tu provisión a través de mí. Permíteme que tu abundancia fluya a través de mí. Amén. Ahora pasaremos a escuchar de la palabra de Dios. Prestamos atención. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión en línea en este día. Pues otra vez es un gusto saludar a cada uno de ustedes. Y pues también me encantaría que nos saludáramos en el chat, los que todavía no lo han hecho. Yo sé que muchos ya lo hicieron, pero si es el caso que todavía no lo has hecho, pues te invito a que también saludes a todos los que están conectados con nosotros hoy. Bueno, solamente quiero mencionar lo que acaba de aparecer en la pantalla hace un momento sobre el cambio de la entrega de diezmos y ofrendas. Para los que no pusieron atención, esta semana cambia pues la entrega de diezmos y ofrendas y deberían de checar por favor sus mensajes para la nueva información. Muy bien. Pues vamos a hablar el día de hoy acerca de la iglesia. Yo he titulado este mensaje Visión, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasará con la iglesia en este próximo tiempo? Yo primero puse pues este próximo año, pero bueno, no va a ser solamente este año, sino el futuro. ¿Qué hay en cuanto al futuro de la iglesia? Y yo he llegado a la conclusión de que para edificar la iglesia de Cristo, como Cristo desea que se edifique, nosotros debemos de volver al patrón de la Biblia en el libro de los Hechos, cuando la primera iglesia se fundó, cuando la iglesia comenzó en ese primer siglo después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Y pues al estar hablando de este tema, también quiero que ustedes preparen sus corazones para participar de la mesa del Señor, porque al finalizar hoy nosotros vamos a participar del pan, de la copa en memoria de Él. Así que pues si pueden durante estos próximos minutos, por favor saquen jugo, saquen un pan de algún tipo y junten a su familia, los que son creyentes, y quiero invitarles a todos en familia a participar con nosotros en la celebración de la mesa del Señor al finalizar. Pues quiero agradecer a la iglesia también esta mañana porque pues muchos de ustedes se han mantenido conectados con nosotros a través de todos estos meses que no hemos tenido reuniones físicas. Se mantienen en contacto con nosotros y están en línea cada semana. Muchos de ustedes el domingo, también algunos de ustedes los días miércoles en nuestros grupos de conexión. Pues quiero agradecer también a los que siguen fieles dando sus diezmos y sus ofrendas aún en medio de este tiempo. Acuérdense que nosotros damos al Señor. Cuando nosotros damos a Dios. No estamos dando a una persona o una causa, sino estamos dando nuestro dinero, nuestros diezmos, nuestras ofrendas a Dios. Y pues muchas gracias a todos los que pues seguimos en eso, porque yo me incluyo, ¿verdad? Nosotros también
damos nuestro diezmo y nuestras ofrendas al Señor. También quiero agradecer a todos ustedes que siguen considerando Ríos al Desierto su iglesia, su casa. Y pues es un privilegio poder ser parte de esta misma familia, de ser hermanos en Cristo, pertenecer a la iglesia Ríos al Desierto Tulancingo. Y pues yo simplemente quiero agradecerles hoy por continuar con nosotros, aún en este tiempo en el cual no hemos pues tenido ese contacto físico cercano. Yo creo que va a venir el día otra vez en el cual podremos hacerlo, pero pues en este tiempo seguimos totalmente en línea, seguimos en nuestros grupos también de conexión los días miércoles. Para nosotros es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Para comenzar esta mañana también yo quiero hacer una pregunta para platicar un poco en línea, y la pregunta es esto: ¿qué es lo que más extrañas acerca de las reuniones físicas de la iglesia? Me gustaría escuchar sus comentarios aquí en el chat. Pues vamos a estar leyendo y pues respondiendo también los unos a los otros sobre esto y sobre las demás preguntas que vamos a estar proponiendo el día de hoy. Pero, ¿qué es lo que más extrañas acerca de las reuniones en persona? Bien, pues estamos en medio de grandes cambios para la iglesia. Realmente creo que lo que está pasando, pues de alguna manera a causa de la pandemia, pero de otra forma también creo que por causa del impulso del Espíritu de Dios, Dios está llevando a la iglesia a grandes cambios en este tiempo. Y pues no es casualidad que tantas cosas diferentes están sucediendo. No es casualidad de que la iglesia de repente ha aprendido a aprovecharse aprovechar de los medios de comunicación, como se ha estado haciendo en los últimos meses. Pues no hemos tenido reuniones en persona en muchos meses ya. Entregamos, de hecho, nosotros como congregación nuestro edificio, porque como habíamos estado rentando, no tenía caso seguir rentando cuando pues desde hace muchos meses no estamos ocupando el lugar, así que se hizo esa entrega. Ya les platicamos un poco sobre eso hace varias semanas. Pues también los medios electrónicos han tomado un lugar muy importante dentro de la vida de la iglesia en general, y yo no estoy hablando solamente de nosotros, sino de todas las iglesias a través de todo el mundo. Ha llegado a ser pues el medio de contacto para estar en relación con la gente a través de este tiempo. Y de hecho, muchos de los pastores que eran muy duros a criticar las redes sociales y hablar mal sobre todo eso, ahora ha tenido que rogar a su gente que se conecte a través de las redes, ¿verdad? Y todo lo opuesto de lo que antes había en cuanto a actitudes. Pues nosotros no habíamos tomado esa actitud en el pasado de ninguna manera, siempre habíamos estado muy abiertos, pero en este tiempo nos hemos dado cuenta mucho más de la importancia que tienen los medios de comunicación para nosotros como cristianos, como iglesia, y también la influencia que podemos tener en la vida de muchas personas a través de estos medios. También otra cosa, la situación pues que nosotros estamos viviendo actualmente nos ha llevado a reevaluar cómo debe de ser la iglesia el día de hoy. Y yo creo que muchos pastores y nosotros también hemos estado pues meditando mucho en esto, orando acerca de esto, pensando, viendo el patrón bíblico acerca de la iglesia, cómo es la iglesia en el libro de los Hechos, cómo nos hemos desviado en ciertas maneras de ese patrón. No estoy diciendo que la iglesia está totalmente fuera del plan de Dios en cuanto a lo que Él tenía en un inicio, pero como vamos a ver el día de hoy, creo que hay algunas áreas las cuales nosotros podemos mejorar en cuanto a regresar hacia el patrón bíblico que vemos en el libro de los Hechos para la iglesia.
También yo creo que nunca volveremos a tener la iglesia como antes, todo como antes. Recuerden esa última reunión que nosotros tuvimos en el mes de marzo, en el año pasado, 2020, marzo 2020, más o menos a mediados del mes, tuvimos nuestra última reunión en nuestro edificio y pues... Ustedes ya lo saben, pero no vamos a volver a las mismas cosas ni a la misma manera, porque, pues, en primer lugar, el edificio ni siquiera lo tenemos ya, y en segundo lugar, yo creo que tenemos que ir hacia adelante y no hacia atrás. Fueron buenos tiempos los que tuvimos en el pasado, muy buenos años que pasamos en este edificio, tuvimos muy buenos eventos, reuniones, convivencia, etcétera, pero no podemos añorar o anhelar el pasado. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que tener visión, propósito en lo que viene más adelante para la iglesia y lo que tenemos también el día de hoy. Lo tenemos que disfrutar y apreciar. Yo creo firmemente que lo que está pasando el día de hoy en la iglesia pues es el plan de Dios. Dios no dijo, ay, ¿ahora qué pasó? Hay una pandemia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi iglesia? No, de ninguna manera. Dios ya sabía que todas estas cosas iban a acontecer y Él está usando las circunstancias para moldear, para perfeccionar a su iglesia y para hacernos más a esa imagen del Señor Jesucristo y para preparar a la novia para la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo veo un futuro muy brillante para la iglesia en general y especialmente también para nuestra congregación. Yo veo que van a venir tiempos de visitación, van a venir tiempos de convivencia y de comunión los unos con los otros, tiempos de la presencia de Dios, tiempos de crecimiento espiritual, pero también crecimiento numérico. Y yo creo que también vienen tiempos en los cuales nosotros vamos a poder realmente disfrutar muchísimo de simplemente ser hijos de Dios y descansar en Él, descansar en su espíritu, descansar en sus planes perfectos para nosotros. Dios no ha terminado con nosotros todavía y no ha terminado con su iglesia todavía. Pues yo quiero estudiar un poco acerca del patrón original de la iglesia. Algunas de estas cosas son puntos que he mencionado en el pasado y algunos no. Entonces quiero invitarles a poner muchísima atención en lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y pues yo quiero también darles otra pregunta para su participación hoy. Y esa pregunta es, según tu punto de vista, ¿cuál es el énfasis principal de Dios para la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el énfasis principal de Dios para la iglesia del Nuevo Testamento? Pues el tiempo presente nos sirve para reflexionar, para orar, para estudiar el diseño original de Dios para la iglesia y también para ajustarnos, reacomodarnos. Yo veo este tiempo, pues la verdad, veo este tiempo como un reacomodo de las cosas para que la iglesia sea más como la que Jesús desea que sea. Entonces, bueno, quiero hablar un poco de visión el día de hoy. La Biblia dice en Proverbios 29, versículo 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y bueno, yo no quiero que nadie se extravíe. Así que quiero darles un poquito más de visión, un momento quizá para levantar la vista, para ver qué hay más adelante, qué hay al otro lado de la pandemia, qué hay aún durante este tiempo de pandemia, qué hay por ahí en cuanto a la iglesia local. Y yo estoy hablando específicamente de nosotros como congregación aquí, pero también creo que muchas de estas cosas se pueden aplicar a la iglesia en general. La iglesia es el plan de Dios para extender el reino de Dios en la tierra en este último tiempo. Lo voy a decir otra vez. La iglesia es el plan de Dios para extender su reino en la tierra
en este último tiempo. La iglesia no es un paréntesis en el plan de Dios para Israel. Hay gente que ha visto a la iglesia así, han enseñado que por cuanto Israel falló, existe este paréntesis que se llama la iglesia, y ya al final del tiempo Dios va a poner su énfasis otra vez en Israel, en la restauración de un templo físico, en la restauración de sacrificios de animales. Yo les puedo asegurar de que ese no es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, el Cordero Perfecto, ya vino para morir como ese sacrificio que cubre el pecado de todas las personas, de todas las naciones. Por lo tanto, podemos concluir que la iglesia no es nada más un paréntesis en el plan de Dios. Dios no tiene otro plan. La iglesia es su plan y ese plan está garantizado a funcionar. Dios no está así como, bueno, tengo mi plan A aquí y si falla este plan, entonces tengo mi plan B. Dios no tiene un plan B. Plan A es la iglesia y se va a cumplir el propósito de Dios en la iglesia. Dios tiene en mente 4 propósitos principales para la iglesia pues en este tiempo y a través de todos los siglos. Y estos propósitos son, número 1, ministración al Señor. Somos llamados a adorarle a Él, a alabarle, orar, estar en comunión con Dios. Es parte del ministerio de la iglesia local. Un segundo propósito de la iglesia local es ministración a los santos. Estamos hablando aquí de edificarnos mutuamente. La iglesia existe con el propósito de discipular a las naciones, de evangelizar, pero ya una vez que tenemos a gente, lo que tenemos que hacer es edificarnos los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros, creando pues esa madurez dentro del cuerpo de Cristo. También tenemos la ministración a los pecadores, y ahí estamos hablando acerca de ministrar a aquellos que no son parte de la iglesia, específicamente en el área de la salvación, pero también podemos ministrarles otras cosas. Quizá esto vendrá como sorpresa a algunos, pero podemos orar por los enfermos que no son creyentes. Podemos dar palabra de ánimo o alguna palabra de profecía, una palabra de ciencia a las personas no cristianas. Jesús hizo eso en su propio ministerio. ¿Se acuerdan cuando habló con la mujer samaritana? Ahí junto al pozo. Ella pues había vivido una vida pues ya de muchos fracasos, y Jesús, por palabra de ciencia, le habló sobre su pasado para salvar su alma y llevarla hacia su futuro. Nosotros también podemos hacer eso como iglesia. Entonces, hasta el momento tenemos ministración al Señor, tenemos ministración a los santos. Tercero, ministración a los pecadores. Y cuarto, manifestar el reino de Dios en la tierra. De eso se trata la iglesia, de traer lo que está en el cielo y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Recuerden que pues podemos siempre cumplir con todos estos propósitos. Debemos de cumplir siempre con estos propósitos, aún durante el tiempo en el cual no estamos en reuniones físicas. Eso es algo que yo platiqué con ustedes en el mes de mayo pasado acerca de estos 4 propósitos, y siguen vigentes el día de hoy. Solamente es para recordarles cuáles son. Número 1, ministración al Señor. Número 2, ministración a los santos. Número 3, ministración a los pecadores. Y número 4, manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia es muy sencilla, y eso es otro asunto que tenemos que recordar siempre. La iglesia en el plan de Dios no es una organización muy compleja con una jerarquía de gente aquí y gente acá y diferentes niveles de como pirámide, ¿verdad? Donde está la autoridad suprema y los que están bajo esa autoridad, y así como tipo pirámide. Bueno, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Una jerarquía
jerarquía. La iglesia no se trata de cuestiones complicadas. La iglesia es sumamente sencilla y tenemos que volver a lo sencillo del evangelio y lo sencillo de la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia es la casa de Dios. Yo enseñé bastante sobre esto a finales del 2019, lo mencioné otra vez principios del año pasado, pero quiero recordarles que la primera mención de la casa de Dios en las Escrituras es cuando Jacob está huyendo de su hermano y llega a un lugar donde él se acuesta y en la noche tiene este sueño, una visión, con una escalera entre la tierra y el cielo y los ángeles de Dios, y Dios mismo estaba ahí hablando con él. Y cuando él despertó, él nombró ese lugar Betel, que se llama o que se traduce casa de Dios. Y la casa de Dios en su forma más sencilla es el hombre que tiene un encuentro personal con su Dios y comunión con Él. Entonces tenemos que recordar la sencillez de la casa de Dios. La casa de Dios no se trata necesariamente, y no estoy diciendo que esto es malo, pero no se trata necesariamente de un gran edificio, una gran organización, diferentes ministerios de esto y de lo otro. No se trata necesariamente de eso. Se trata de un lugar en donde el hombre tiene un encuentro con Dios. Otra ilustración en el Nuevo Testamento para la iglesia es un templo o tabernáculo. Es el lugar donde Dios moraba en el Antiguo Testamento, el lugar en el cual Dios bajaba para permanecer ahí y para tener su presencia visiblemente entre su pueblo. Ahora, el día de hoy, nosotros no edificamos una construcción o una tienda, un edificio en donde Dios mora. Dios, de hecho, ya no mora en ningún edificio. Él mora en nuestros cuerpos físicos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros también vemos que la palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa los llamados fuera. Nosotros hemos sido llamados fuera del mundo para ser un pueblo especial para nuestro Dios. Así como el pueblo de Israel fue llamado fuera a través de Abraham en un inicio, de salir de su país, salir de sus parientes, donde él había crecido, donde fue criado y pues llegó a ser un hombre especial, la cabeza de un pueblo especial para Dios. Ahora nosotros hemos sido llamados fuera de muchas diferentes circunstancias, muchas diferentes nacionalidades, diferentes niveles dentro de la sociedad, de lo socioeconómico, por ejemplo, y hemos llegado a ser un solo cuerpo de los llamados fuera. También otro título que vemos en la Biblia que tiene que ver con la iglesia es discípulos. Nosotros somos los discípulos del Señor Jesucristo, así como los primeros 12. Ahora nosotros también somos discípulos. Un discípulo es un seguidor del Señor. Creyentes es otro título, los que tenemos una misma creencia, una misma fe en común, o congregación, que también es un término que significa el conjunto de todos los discípulos que son miembros del pueblo de Dios, o estamos hablando aquí de la reunión de los santos. Bien, habiendo dicho todo esto, vamos a proseguir adelante en cuanto a lo que la Biblia marca para la iglesia. Fíjense que la iglesia original nunca se trataba de edificios físicos. Es interesante que pues hoy en día muchas iglesias tienen su enfoque en el edificio físico o en la construcción de algún edificio. En la Biblia no vemos eso. De hecho, Dios jamás quiso que el énfasis de la iglesia fuera
en los edificios, las propiedades o los bienes naturales, sino en salvación, en el discipulado y en la edificación de las personas y en su relación con Dios. Dios no va a llenar un edificio físico con su presencia. Eso es algo que hizo Dios simbólicamente en el Antiguo Testamento. Él llenó el tabernáculo de Moisés con su gloria, también el templo de Salomón cuando fue la dedicación de ese templo. De hecho, la Biblia dice que los sacerdotes y los levitas no pudieron estar ahí presentes para ministrar porque la gloria del Señor estaba tan fuerte en ese edificio físico. El día de hoy lo que Dios quiere llenar es a personas, a seres humanos. Y pues con esto yo quiero aclarar que Dios no está buscando un edificio hermoso en donde puede morar o en donde puede manifestar su presencia. Él está buscando corazones dispuestos, hermosos, abiertos hacia Él. Y Él va a llenar nuestras vidas con su gloria y con su presencia. Cuando miramos el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, no vemos ninguna mención de que la iglesia tuviera algún edificio propio. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante porque yo veo el día de hoy y creo que aún quizá nosotros mismos hemos caído luego en ese afán de decir, es que necesitamos tener un edificio para tener la iglesia. Pues en el Nuevo Testamento no vemos que eso haya sido el caso. En el libro de los Hechos, la mayoría de las iglesias tenían sus reuniones en varios otros lugares, curiosamente. En primer lugar, en las casas. Es probablemente el lugar más básico e importante para la reunión de la iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos y en las epístolas a través de todos los primeros siglos de la iglesia. Por ejemplo, la casa de, ustedes se acuerdan de Priscila y Aquila. Pues una pareja que trabajaba juntamente con Pablo en la predicación del Evangelio. Él se encontró con ellos y como tenían el mismo oficio de hacer carpas, pues comenzaron a trabajar juntos, pero también comenzaron a trabajar juntos en el ministerio. Y vemos que eventualmente se estableció una iglesia en su casa de Priscila y Aquila. La Biblia dice en Romanos 16, 3-5, den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Y el versículo 5 dice, den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Evidentemente, ellos tenían una casa en donde la iglesia se reunía. Había un grupo de creyentes que había establecido pues esa casa, la casa de Priscila y Aquila, como base para ministerio y para la iglesia local. Así como ellos, vemos muchos otros ejemplos de iglesias en casas a través del Nuevo Testamento. Otro lugar en donde se hacían las reuniones de la iglesia era pues los lugares públicos. Pablo predicaba con frecuencia en lugares públicos. Por ejemplo, en las sinagogas de los judíos eran de alguna manera, un lugar público, aunque únicamente era específicamente para los judíos, ¿no? Pero Pablo utilizaba el establecimiento de las sinagogas como base para predicar la palabra en todos estos lugares a donde él iba. Si había una sinagoga, visitaba la sinagoga. ¿Por qué? Porque predicar de Cristo a los judíos era llevarles al siguiente paso de profundidad en cuanto a su fe. Ellos ya creían
creían en Dios, ya creían en las escrituras del Antiguo Testamento, y Pablo llegaba a predicarles utilizando las mismas escrituras del Antiguo Testamento para explicarles acerca de la venida de Cristo Jesús como el Cordero perfecto de Dios, quien vino a morir por nuestros pecados. Pero era de alguna manera un lugar público, no era así como que un lugar especial para la iglesia. Era un lugar en donde pues se leía las escrituras de forma regular, pero no eran propiedades de la iglesia. También otro lugar público donde predicó Pablo es un lugar que se llama el Areópago, no lo pude decir, Areópago, donde en Atenas Pablo se puso a platicar con los filósofos. Era un lugar en donde probablemente se leía poesías, un lugar en donde se hablaba de filosofías, y pues Pablo también llegó ahí para predicar el evangelio en ese lugar. Entonces, pues era un lugar público donde predicaba. También vemos que Pablo predicaba muchas veces y la iglesia se reunía en lugares prestados. En la ciudad de Éfeso encontramos que Pablo tiene un ministerio dentro de una escuela. Le prestaron una escuela de un hombre que se llamaba Tirano. No creo que haya sido Tirano, ¿verdad? Pero fue su nombre con doble N. Y en ese edificio de esa escuela, él predicaba el evangelio y enseñaba las escrituras. Y ahí de alguna manera es donde nació la iglesia de Éfeso. Muy interesante. También vemos que la iglesia se reunía a la intemperie, afuera, al aire libre. En muchos lugares esto sucedía. Vemos, por ejemplo, en Hechos 16:13, donde dice: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¡Qué curioso! El primero que tuvo un ministerio de mujeres no fue mujer, sino fue Pablo. Pablo tuvo el primer ministerio de mujeres en las Escrituras. Va a un lugar en donde las mujeres están reunidas para orar. ¿Por qué los hombres no estaban ahí? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero parece que las mujeres eran las que estaban buscando más a Dios. Quizá también el día de hoy así sucede. Hombres, tenemos que hacer algo para cambiar eso, ¿eh? No dejen todo para sus esposas, no dejen todo para las mujeres. Nosotros también somos llamados a orar y a buscar a Dios. Pero bueno, Pablo ahí va junto al río, predica, se convierte en varias de las mujeres, y una de ellas se llama Lidia, y ella llega a ser como que la clave para el establecimiento de la iglesia en Filipos. Curiosamente, la iglesia inició junto al río, y posteriormente vemos que esa iglesia también comenzó a reunirse en la casa de esta hermana que se llamaba Lidia. Otro ejemplo pues de esto podría ser en Tiro, la ciudad de Tiro. Vemos que los discípulos tienen una reunión de oración en la playa. Sí, afuera en la playa. Ahí es donde ellos se reunieron, en la playa, para orar, para buscar a Dios y para despedir a Pablo cuando él ya se iba de ese lugar. Entonces, pues no tenemos que pensar en solamente un edificio, sino tenemos que pensar en proclamar el evangelio y reunirnos como iglesia donde quiera que se pueda y donde quiera que estemos. Nuestro énfasis pues tiene que estar en lo que vemos en el plan original de Dios. Primero, salvación. Segundo, la doctrina, la enseñanza, el discipulado. Y tercero, en comunión. Comunión los unos con los otros y comunión con Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? Pues básicamente estas tres cosas: salvación, enseñanza, doctrina de la palabra, y tercero, comunión con Dios. Eso incluye adoración, oración, comunión los unos con los otros. Eso incluye también la convivencia y la convivencia, ¿no? La comunión juntos, el platicar juntos, el comer juntos, como se hacía en los tiempos de la primera iglesia. Bueno, ahora yo quiero hablar un poco acerca del futuro. Y la pregunta que tengo para ustedes es: ¿qué papel tienes tú en impulsar a la iglesia hacia su futuro?
Hazte la pregunta, ¿qué papel tienes tú en cuanto a impulsar a la iglesia hacia su futuro? Porque sabes que tú tienes un papel importante que jugar en esto. Todos de nosotros, no es nada más algo de, bueno, algún líder va a hacer algo, el pastor va a hacer algo. No, ¿qué papel tienes tú? Porque yo estoy convencido de que en estos próximos tiempos, meses, años, cada cristiano va a jugar un papel mucho más importante en cuanto a la vida de la iglesia. Quizá necesito darles algunas ideas. Bueno, algunas ideas pueden ser, por ejemplo, compartir con tus vecinos, orar, ministrar a la gente que llega a tu casa, discipular a alguien, llegar a ser un líder de algún grupo. No son solamente algunas sugerencias. Hacer comida para alguien. Podemos pensar en muchísimas maneras en las cuales nosotros podemos participar al impulsar a la iglesia en el futuro. Bueno, en primer lugar, yo quiero hablarles ahora en cuanto al futuro de la iglesia. Quiero hablarles acerca del concepto de la iglesia en la ciudad. A través del Nuevo Testamento se menciona el concepto de la iglesia en la ciudad en muchas ocasiones. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, Laodicea, Cencrea, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia en Berea, Sidón, Roma, etcétera. Hay muchísimas menciones en el Nuevo Testamento de la iglesia en la ciudad. Hay aproximadamente 38 lugares nombrados como la iglesia de tal lugar en todo el Nuevo Testamento. 38 diferentes lugares. Entonces estamos hablando ahí de muchísima gente que ha conocido al Señor. Y no está hablando acerca de la iglesia con cierto nombre, la iglesia con otro nombre. No, se está refiriendo a lugares geográficos, a lugares en donde la iglesia se ha establecido. Probablemente en muchas casas a través de esas ciudades, otros lugares públicos en esos lugares, quizá en los negocios de algunos a través de esos lugares, la iglesia en la ciudad. Tenemos que levantar una iglesia que satura a nuestras ciudades con la palabra y la presencia de Dios en todos sus niveles. No solo tener una reunión en un edificio. ¿Sí me explico? Hay una gran diferencia. El concepto en el Nuevo Testamento de la iglesia en la ciudad, no es la iglesia en un edificio en tal calle. El concepto en el Nuevo Testamento es la iglesia en la ciudad. Eso quiere decir que la iglesia llena, satura, está presente en toda la ciudad. ¿Cómo podemos hacer eso de forma práctica? Pues primero tenemos que ser cristianos nosotros. Tenemos que permitir que el reino de Dios se establezca en nosotros, en nuestra casa, y luego reunirnos con otros en diferentes puntos de la ciudad donde estamos estableciendo la iglesia en la ciudad. Yo veo como futuro de la iglesia pequeños grupos en casas, en terrenos, quizá detrás de la casa de alguien, en cafeterías, en mercados, en salones, en lugares públicos. Yo veo, por ejemplo, en las Escrituras, Juan el Bautista, ¿saben dónde él tuvo su ministerio? No en el templo, sino junto al río Jordán. Ahí es donde él predicaba y él bautizaba, junto al río. Otro junto al río, ¿verdad? Además de Pablo. Jesús predicaba. ¿Dónde? Predicaba en los campos, en las calles, junto al lago de Galilea, en los montes. También enseñaba en casas particulares en muchas ocasiones, y también en ocasiones enseñaba en el templo en Jerusalén. El templo era como que el centro de toda la vida religiosa de la gente, entonces también era un lugar apropiado para él, para enseñar. Pero fíjense que Jesús nunca estableció el templo como su iglesia. ¿Se me explico? Él predicaba ahí en ocasiones, pero no era tampoco el lugar donde hacía la mayor parte de su ministerio. La mayor parte de su ministerio se llevaba a cabo en los lugares públicos, junto a un monte, desde dentro de un barco, para predicar a los que estaban a la orilla del lago, en las calles, las casas, etcétera, ¿no? Entonces,
Creo que debemos de recordar este hecho y de alguna manera imitar a Jesús en su forma de llevar a cabo el ministerio. Las primeras reuniones de la iglesia, ahora cuando ya nació la iglesia después del día de Pentecostés, probablemente se llevaban a cabo en Jerusalén, en la casa de la madre de Juan Marcos. Es lo que nosotros leemos en las escrituras como el aposento alto. Pudo haber sido ahí donde se derramó el Espíritu Santo por primera vez. Aunque bueno, hay algo de debate sobre eso. Algunos dicen que probablemente sucedió en el templo, pero como sea, la gente, los primeros creyentes se reunían muchas veces en esa casa, la casa de la madre de Juan Marcos. Ese era el aposento alto. Ella evidentemente tenía un cuarto grande en la parte de arriba de su casa, y ahí es donde Jesús celebró la última cena juntamente con sus discípulos, y también donde pues se comenzaron a reunir los 120 orando, buscando al Señor. Evidentemente era un lugar bastante grande, pero una casa particular, no era un edificio específicamente designado como iglesia. Y la pandemia nos ha llevado a comprender la importancia de las reuniones más pequeñas en casas. El día de hoy tú estás en esta reunión, es una reunión pequeña, ¿y en dónde estamos? Estamos en tu casa. Sí, yo también estoy en tu casa, aunque no lo creas. Pero sí, a través de pues estos medios podemos estar en las casas. Y ustedes que están en casa hoy con su propia familia, quizá con sus hijos o quizá con alguien más, viendo esto, estamos reunidos en el nombre de Jesús, estamos en la presencia de Dios, y aquí es la casa de Dios, porque estamos aquí para tener un encuentro con nuestro Dios. Podríamos decir entonces que es un tiempo en el cual Dios quiere hacer una explosión de microiglesias a través de toda la tierra, y específicamente a través de toda la ciudad. Podríamos también mencionar que para el futuro de la iglesia yo veo reuniones con formatos mucho más sencillos. También en el Nuevo Testamento no vemos un orden de culto específico. Vemos varios elementos de las reuniones de la iglesia, pero nunca vemos la formación de una liturgia o de una rutina ceremonial que se debía de seguir. Algunas cosas básicas que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento: oración, eso es importante, enseñanza de la palabra, de doctrina, partir el pan, hablando de la mesa del Señor y también hablando de la comunión los unos con los otros en convivencia, la adoración y finalmente la comunión unos con otros, que va con el partimiento del pan. Esto es básico, pero debe de haber mucha flexibilidad en cuanto a cómo celebramos las reuniones de la iglesia. En este tiempo de pandemia estamos celebrando las reuniones de la iglesia de forma muy distinta. Yo me imagino que mientras estoy hablando con ustedes el día de hoy, algunos de ustedes están desayunando en su cocina o a su comedor, o están sentados en la sala viendo la pantalla. Una forma totalmente diferente de hacer las cosas, y creo que tenemos que estar abiertos. Lo importante es lo que hacemos con nuestro corazón y lo que nosotros permitimos al Señor hacer en nosotros mientras estamos enfocados en Él. También el uso de herramientas tecnológicas para la iglesia el día de hoy, pues puede ser una clave importante en el futuro de la iglesia. Así como, bueno, el equipo de sonido en estos últimos tiempos, desde los años probablemente 1950, 60, para el tiempo presente, pues han sido importantes porque nos han ayudado a llegar a predicar a multitudes dentro de un edificio. Pues ahora, el día de hoy, las tecnologías que nosotros tenemos, por ejemplo, video, audio, por los medios electrónicos, por el internet y también por radio, por televisión, nos permiten llegar a muchísimas personas aún fuera de nuestra
nuestra propia ubicación geográfica. Y creo que esto va a crecer aún más en estos últimos días de la iglesia. La iglesia del futuro no se limitará a lo que sucede en un solo lugar, en un solo edificio, sino por medio de internet podemos llegar, como el día de hoy, a muchas diferentes ciudades. Yo estoy seguro que hay gente que no está en Tulancingo, que está viéndonos y está con nosotros el día de hoy. Si tú estás con nosotros el día de hoy de otra ciudad, yo te invito a que pues lo comentes también en el chat. Sería muy bueno escuchar en dónde nos estás viendo y escuchando el día de hoy. La iglesia debe aprovechar de la tecnología, aprender a ocuparla de forma eficaz y seguir invirtiendo para el alcance que esto nos brinda, porque podemos llegar a muchísimas personas más que las que caben en un edificio en un solo lugar. Y pues también por estos medios podemos establecer la iglesia no solamente en nuestra ciudad, sino en otras ciudades. Yo he escuchado testimonios de iglesias que están en un lado del país y ahora ya tienen grupos en muchos otros estados por cuanto están transmitiendo por los medios de comunicación como el internet. Y bueno, incluso he escuchado de lugares en donde están rentando edificios o donde están buscando un lugar grande, un jardín grande, donde todos están reunidos en esa ciudad, pues buscando al Señor, pero a través de una predicación que viene desde otra ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Entonces son posibilidades para la iglesia del futuro. Yo también veo aquí mayores oportunidades de servicio para toda la iglesia de formas pequeñas y formas prácticas. Como yo les mencioné hace rato, ¿qué papel tienes tú dentro del futuro de la iglesia? Yo veo oportunidades de servicio para nosotros, por ejemplo, líderes de discipulado en los grupos de conexión, ofrecer nuestra casa o quizá nuestro negocio para llevar a cabo un estudio bíblico ahí, o abrir el jardín detrás de nuestra casa para que los vecinos y los demás hermanos de la iglesia puedan llegar ahí a estar en una reunión con nosotros, o servir en nuestras colonias, servir a nuestros vecinos de formas prácticas, servir al participar en reuniones pequeñas, a través de dar alguna palabra de exhortación o alguna palabra de ánimo para las personas que están ahí con nosotros. Hay mucho que se puede hacer en grupos pequeños. También quiero mencionar que yo creo que vamos a tener mayor alcance al ser dispersados a través de diferentes lugares. Ahora, con esto no estoy diciendo que no podemos reunirnos en un solo lugar, pero por ejemplo, como el día de hoy estamos en muchos diferentes lugares y podemos llegar a ser más eficaces. ¿Se acuerdan de la primera iglesia después de la persecución? Cuando ya todos los discípulos comenzaron a huir a diferentes partes por causa de la persecución, pues se comenzaron a establecer iglesias en muchas diferentes ciudades por cuanto la gente no estaba ya solamente enfocada en un solo lugar, una sola ciudad y una sola reunión. Y nosotros también podemos llegar a multiplicarnos muchísimo más en este tiempo por cuanto nosotros pues no tenemos que enfocarnos solamente en un lugar, sino en muchos lugares. Así que yo les animo a que sean la luz en donde quiera que se encuentren el día de hoy y busquen oportunidades de servir al Señor. Pues al concluir hoy, yo quiero pues darles estos puntos muy importantes. Primero, yo quiero invitarles a que retomemos nuestro compromiso con la iglesia local de Ríos al Desierto Tulancingo. Que retomemos nuestro compromiso con nuestra iglesia. Y yo les animo a los que lo quieren hacer, los que desean participar, que digan esto en el chat. Yo me comprometo a seguir adelante con Ríos al Desierto Tulancingo. Ponlo en el chat ahora mismo. Yo me comprometo a seguir adelante con Ríos al Desierto Tulancingo. Segundo lugar, es tiempo de retomar nuestro compromiso con Dios. Lo más importante es que nosotros tengamos un compromiso con Dios. Una relación, más que compromiso, una relación de amor y comunión
con nuestro Dios. Lo más importante para nosotros es rendir nuestro corazón, nuestra vida al Señor Jesucristo. Y si no has hecho eso, yo te invito a que nos lo comentes también en el chat. Pon ahí en el chat, yo quiero entregar mi corazón al Señor Jesús. Y si tú pones eso en el chat en este momento, pues vamos a pedir a algunos de los que están monitoreando el chat que también les ayuden y les guíen a entregar sus vidas y sus corazones al Señor Jesús. Y también creo que es tiempo de retomar nuestro primer amor. Nuestro primer amor es el Señor Jesucristo. Y tenemos que volver a Él con todo nuestro corazón, anhelar su presencia, amar su presencia, amar estar con Él, que nuestra relación con el Señor no se enfríe. Si tú te has enfriado espiritualmente, yo pido al Señor que derrame fuego del Espíritu Santo sobre tu corazón, sobre tu mente, sobre tus ojos, para que tú anheles más de Él el día de hoy. Y para concluir, yo quiero guiarles en la celebración de la mesa del Señor. La mesa del Señor se celebraba originalmente, ¿qué creen? No en un edificio, no en un lugar donde había un sacerdote que ministraba, eso no. Se celebraba en las casas y eran las familias, las personas comunes quienes administraban la mesa del Señor. Así que yo les invito a ustedes el día de hoy. Yo ya tengo preparado aquí mi copa y también mi pan, y yo quiero simplemente invitarles a ustedes a participar juntamente conmigo en este tiempo. Fíjense que hay 3 diferentes niveles en los cuales podemos celebrar la mesa del Señor. Primero, pues es como ritual, es como una ceremonia. Se hace por costumbre, se hace por tradición, solo para cumplir con una obligación. Cuando celebramos la mesa del Señor de esta manera, no hay ningún beneficio para nosotros. Quizá tranquilizar nuestra conciencia y decir, mira, yo sí participé. Pero ¿eso en qué te beneficia? ¿En qué te sirve? El segundo nivel tiene que ver con una comprensión, una verdadera comprensión de lo que estamos haciendo. Llegamos a entender que la palabra de Dios nos enseña sobre la mesa del Señor que podemos recibir beneficios del cuerpo quebrantado del Señor Jesucristo, beneficios de la sangre que Él derramó. Podemos recibir sanidad, podemos recibir el perdón de nuestros pecados, podemos recibir, por ejemplo, liberación. Y luego después, pues viene el tercer nivel de participación, y es lo más importante, y es a donde yo quiero llevarles el día de hoy. Es que no solamente nosotros lo hacemos porque es una tradición, no solamente lo hacemos con entendimiento, lo hacemos porque nosotros anhelamos tener comunión con Dios y comunión los unos con nosotros. Se trata de relación. Hoy no estamos aquí en religión, estamos aquí en relación. Relación con Dios y en relación los unos con nosotros. Así que si ya están listos, quiero invitarles a que tomen en este momento primero el pan. Y vamos a recordar que este pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo que fue partido por nosotros. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este pan. Padre, yo te doy tantas gracias por lo que Jesús hizo en esa cruz. Gracias porque Él, cuando fue clavado a la cruz, Él fue molido por nosotros para que nosotros pudiéramos tener sanidad, vida eterna, salvación, liberación, nueva fuerza. Señor, tomamos este pan hoy, lo partimos. Parte el pan juntamente con tu familia. Toma un pedazo y dale las gracias al Señor tú mismo. Si estás ahí en familia, guía a los de tu familia a decir, Señor, gracias por este pan, porque representa tu cuerpo que fue molido por mí. Comamos del pan en memoria de Él. Después de haber cenado, el Señor Jesús también tomó la copa y dijo a sus discípulos, es la sangre del nuevo pacto.
Estaba hablando del nuevo pacto que Él iba a hacer en su sangre por nosotros, que ahora nosotros somos hijos de Dios. Hemos entrado en relación con Dios por pacto. Un pacto es más fuerte que una promesa. Un pacto es algo que jamás se rompe. Dios jamás se va a olvidar de ti y de mí. Dios jamás va a quebrar este pacto y nosotros tampoco lo debemos de quebrar. Debemos de recordar que somos hijos de Dios por causa de la sangre de Jesús. Te invito a que tomes ahora de la copa en memoria del Señor Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu sangre. Gracias por tu cuerpo. Y gracias porque ahora nosotros somos parte de tu cuerpo. Nosotros tenemos tu sangre, la cual nos hace nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros compartimos hoy esta comunión contigo y también con nuestra familia. Señor, gracias por los que están con nosotros hoy. Quiero pedirte por tu bendición en cada casa, en cada hogar. Y, Señor, que nosotros podamos ser parte de esa iglesia gloriosa que tú estás construyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por participar con nosotros en nuestra reunión el día de hoy. Acuérdense, nos vamos a conectar este próximo miércoles en nuestros grupos de conexión. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde. Gracias. Maravilloso, maravilloso es lo que eres tú, radiante, radiante. Brillas más que el sol, glorioso. Te llamamos hermoso Dios, glorioso Rey, mi vida rindo a tus pies, Cordero de Dios, digno de amor, la adoración te entrego. Santo, santo, el cielo